Atlas anatómico del gato. 1969. Historia de un libro y de su tiempo. 1. El gato como sujeto científico. Hay algo paradójico, y casi conmovedor, en el hecho de que el animal más domesticado de la historia, el animal que ha compartido durante milenios el hogar del ser humano, que ha atravesado civilizaciones y continentes, que fue venerado como Dios y perseguido como demonio, se haya convertido también en uno de los principales instrumentos de la enseñanza científica moderna. El gato doméstico, conocido científicamente como Felis domestica, es desde hace casi 2 siglos el sujeto privilegiado de los cursos de anatomía comparada en las universidades de todo el mundo. No es una elección casual. La estructura corporal del gato es lo suficientemente similar a la de los demás mamíferos, incluido el ser humano, como para que su estudio resulte iluminador para quienes se preparan a enfrentarse a las ciencias de la vida, la medicina veterinaria, la biología o la fisioterapia. Es lo bastante grande para ser manipulado y disecado con precisión, pero no tan grande como para resultar incómodo en los laboratorios universitarios. Es, en una palabra, el mamífero perfecto para aprender. Es en este contexto donde en 1969 se publica en Filadelfia un volumen destinado a convertirse en una referencia generacional para estudiantes y docentes de ciencias biológicas en todo el mundo angloparlante. El Atlas anatómico del gato, de James E. Crouch. 2. La América de las universidades y la gran expansión de la enseñanza científica. Para comprender el significado histórico de este libro es necesario situarlo en su momento. Los años 60 del siglo XX son en América, y no solo allí, un período de extraordinaria transformación de la educación superior. El número de estudiantes universitarios crece a un ritmo nunca visto antes. Hijos del boom demográfico de posguerra, beneficiarios de políticas federales de acceso a la educación, jóvenes que por primera vez en la historia familiar se encuentran abriendo un manual universitario. Las ciencias biológicas viven una revolución copernicana. El descubrimiento de la estructura del ADN por parte de Watson y Crick es de 1953, y a lo largo de los años 60 sus implicaciones se propagan en cascada por todas las disciplinas de la vida. Se abren nuevos cursos, se multiplican los programas de licenciatura, se buscan herramientas didácticas a la altura de un momento excepcional. Es en este clima cuando la editorial Lea y Febiguer de Filadelfia encarga a James Crouch una obra que pueda responder a las necesidades de esta nueva generación de estudiantes. Vale la pena detenerse en quién es este editor. Fundada en 1785 por Matthew Carey, un revolucionario irlandés huido a América disfrazado de mujer para escapar de las autoridades británicas, que inició su empresa con $400 prestados personalmente por el marqués de Lafayette. Lea y Febiguer es la editorial más antigua de los Estados Unidos. Es la misma casa que publicó todas las 30 ediciones americanas de la Anatomía de Grey a partir de 1859, el manual anatómico más difundido del mundo anglosajón. Confiar a Lea y Febiguer una obra de anatomía no es, pues, una elección comercial cualquiera, es inscribirse conscientemente en una tradición editorial de valor extraordinario. 3. James E. Crouch, el naturalista de Illinois. James Ensign Crouch nace el 28 de enero de 1908 en Urbana, Illinois. Su formación académica es la de un naturalista en la acepción más plena y decimonónica del término. Se licencia en la Universidad Cornell de Ítaca en 1930, y obtiene allí el máster en 1931 con una tesis sobre la historia natural del ampelis de cedro,
un pájaro norteamericano de librea elegante. El doctorado llega en 1939 en la Universidad del Sur de California, con una disertación sobre otro pájaro, el Phainopepla, un paseriforme del desierto californiano. Hay algo significativo en esta formación. Antes de convertirse en el anatomista que conocerá el gran público académico, Crouch fue un observador de aves, un hombre de campo, un apasionado de la historia natural en el sentido clásico del término, alguien que estudia los animales no solo como estructuras, sino como seres vivos insertos en un paisaje y en una historia. Esta sensibilidad recorre en filigrana toda su obra didáctica, incluido el Atlas Anatómico del Gato. El prefacio del libro no es el frío preámbulo técnico que cabría esperar de un manual universitario, sino un texto que habla de estudiantes, de curiosidad, de cómo se aprende de verdad. Desde 1932 Crouch es miembro de la facultad del San Diego State College, donde permanecerá hasta su jubilación en 1973, formando durante más de 40 años a generaciones de estudiantes de zoología y ciencias biológicas. Desde 1940 es profesor ordinario de zoología. De 1962 a 1969, precisamente los años en que prepara el Atlas Anatómico del Gato, es también director de la División de Ciencias de la Vida. Su vocación naturalista no queda confinada a las aulas. Sus películas de historia natural se proyectan en las sedes de la Sociedad Audubon Nacional de Los Ángeles, Pasadena y San Diego. Es miembro de la Sociedad Zoológica de San Diego y miembro del Consejo del Museo de Historia Natural de San Diego. Es, en síntesis, un intelectual científico en el sentido más completo. Un estudioso que nunca separa la producción del saber de su transmisión, ni la ciencia de su responsabilidad pública. 4. Un libro, 2 autores. El papel de Marta Belaki. El Atlas Anatómico del Gato no es obra de una sola mente. Crouch lo afirma explícitamente en el prefacio, con una generosidad poco común para la época. Sin Marta Belaki, ilustradora científica del Museo de Zoología de la Universidad de Michigan en Ann Arbor, el libro no habría sido posible. Belaki no se limita a traducir al dibujo las indicaciones del texto. Participa en la disección de los especímenes, sugiere soluciones gráficas y contribuye a la propia organización del material. Es, a todos los efectos, coautora intelectual de la obra. Esta colaboración se inscribe en una tradición precisa. Ya en 1901, cuando Jacob Reigard y Herbert Spencer Jennings publicaron su Anatomía del Gato, que fue durante décadas el texto de referencia en las universidades americanas, las 173 ilustraciones eran obra de Louise Burridge Jennings. La presencia de una ilustradora como co-creadora de la obra es, pues, una constante de esta literatura, un hilo que conecta generaciones distintas de científicos y artistas. Las láminas del Atlas Anatómico del Gato, 115 en total de las cuales 39 en color, están realizadas con una atención a la claridad que va mucho más allá de la simple precisión anatómica. Cada estructura se muestra en relación con las estructuras vecinas. El color se usa no para embellecer sino para distinguir, para guiar la mirada a través de capas y planos que en la realidad de la disección se superponen de manera a menudo confusa. El uso del color en las láminas era, en 1969, una elección editorial nada evidente. Suponía costes de impresión notablemente más altos, y una apuesta por el valor añadido que ese gasto aportaría al aprendizaje. 5. La filosofía didáctica. Texto y atlas en uno. El propio título del volumen,
Atlas anatómico, revela un programa preciso. Un atlas anatómico tradicional es principalmente un libro de imágenes, con pies de foto y mínimas explicaciones. Un manual de anatomía es principalmente texto, con ilustraciones de apoyo. Crouch propone una síntesis. Cada sección del cuerpo se presenta con un texto que no describe de manera pedante cada detalle, sino que indica las relaciones funcionales, los vínculos entre las partes, el sentido de lo que se está observando. El texto prepara la imagen completa el texto. Esta estructura híbrida responde a un diagnóstico preciso de la situación didáctica de la época, expresado con franqueza en el prefacio. Los planes de estudio universitarios se están reduciendo, el tiempo dedicado a las ciencias básicas disminuye, el estudiante de medicina o de biología ya no puede permitirse pasar semanas sobre una sola disección como lo hacía su homólogo de un siglo antes. Hace falta una herramienta que maximice la eficiencia del aprendizaje sin sacrificar su profundidad. La nomenclatura adoptada es la de la Nomina Anatómica de 1961, con aportaciones de las asociaciones veterinarias americanas. Un glosario final ofrece etimologías, pronunciaciones y significados de los términos, convirtiendo el libro también en un pequeño diccionario de la lengua anatómica latina y griega. 6. La amplitud de la mirada. Entre el gato y la humanidad. Uno de los aspectos más fascinantes del Atlas anatómico del gato es el recurso sistemático a la anatomía comparada. Crouch no estudia el gato de manera aislada. Lo estudia como representante de los mamíferos, como punto de referencia para comprender estructuras análogas en el ser humano y en otros animales. Algunas láminas muestran explícitamente comparaciones con el perro, con la rana, con el propio ser humano. Este enfoque no es un adorno didáctico. Es el reflejo de una visión científica que hunde sus raíces en la anatomía comparada decimonónica de Cuvier y Owen, y que en el siglo XX se enriqueció con la perspectiva evolutiva. Estudiar el gato significa entender cómo la selección natural ha moldeado el cuerpo de los mamíferos a partir de un plan constructivo común. La propia introducción del volumen es instructiva. Antes de abrir el cuerpo del gato, Crouch dedica algunas páginas a su historia natural, a su posición sistemática en el árbol de la vida, a sus características etológicas, la caza, los sentidos, la reproducción, la longevidad. El gato no es para él un objeto de laboratorio, sino un animal con una historia y un lugar preciso en la naturaleza. 7. Un clásico en un campo concurrido. El Atlas anatómico del gato nace en un momento de extraordinaria vitalidad para la literatura anatómica sobre el gato. Ese mismo año, 1969, ve la publicación de un atlas de anatomía del gato de Field y Taylor por la editorial de la Universidad de Chicago. 2 años antes, en 1967, Stephen G. Gilbert había publicado su Anatomía Ilustrada del gato, destinada a alcanzar 12 reimpresiones e imponerse como uno de los textos más usados en los laboratorios universitarios americanos. Crouch y Gilbert representan dos respuestas distintas a la misma pregunta. Gilbert apuesta por la sencillez y la orientación práctica a la disección. Crouch ofrece una visión más amplia, sistemática y comparativa. Los dos libros no se excluyen, muchos docentes adoptan ambos, y juntos atestiguan cuán vivo estaba, en ese preciso momento, el debate sobre cómo enseñar la anatomía de los mamíferos. La fortuna del Atlas anatómico del gato resulta duradera. Se reedita varias veces en las décadas siguientes, se conserva en los fondos del Royal Veterinary College de Londres y de numerosas universidades internacionales,
y ha sido considerado obra de importancia cultural tal que justifica su conservación y reproducción en la red de las bibliotecas digitales. En los manuales de anatomía adoptados en las universidades americanas a partir de los años 80, los de Mariev y Tortora, y luego el de Wyniard, quien enseñó durante muchos años en la misma Universidad de Crouch, la impronta metodológica del Atlas Anatómico del Gato sigue siendo reconocible. La imagen en el centro, el texto como comentario orientativo, la comparación constante con la anatomía humana. Crouch se jubila en 1973 y muere el 12 de marzo de 2000, a los 92 años. El libro le sobrevive, y esto dice algo importante. El cuerpo del gato no ha cambiado, y la calidad de una ilustración científica bien hecha no envejece. 8. Un frontispicio que cuenta una historia. Vale la pena detenerse en la imagen que Crouch elige colocar al comienzo de su manual como frontispicio, no un dibujo anatómico, no un esquema científico, sino la fotografía de una escultura de bronce que representa la cabeza de la diosa egipcia Bastet, conservada en el Museo Británico de Londres. Bajo la imagen, una breve nota recuerda que en el antiguo Egipto el gato era venerado como divinidad, que Bastet, la diosa de cabeza felina, encarnaba la feminidad, la maternidad y la fuerza vivificadora del sol, que toda mujer egipcia aspiraba a poseer algo de su gracia. Es un gesto cultural preciso, y nada casual. Al abrir un manual científico, Crouch recuerda al lector que el gato no es solo un sujeto de laboratorio. Es un ser que la humanidad ha sacralizado, amado, temido y estudiado durante miles de años. Entre la diosa de bronce de Bubastis y las láminas anatómicas de Marta Lackey hay una continuidad profunda. Ambas son formas de mirar al gato con atención, de buscar en ese cuerpo algo que supera la simple utilidad. El Atlas Anatómico del Gato es, en definitiva, un libro que pertenece a ese género raro de obras científicas que nunca olvidan tener también una dimensión humana. Es una herramienta de formación técnica, desde luego, pero es también el producto de una visión del mundo en la que la ciencia y la historia natural, el dibujo y la disección, la nomenclatura latina y la mitología egipcia se sostienen mutuamente, formando una única e ininterrumpida maravilla ante la complejidad de la vida.